Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ledesma Milagros. Voy a presentar un trabajo evaluativo sobre funciones exponenciales y logarítmicas. Ejercicio número 1. Graficar las funciones. A y B funciones exponenciales y C y D funciones logarítmicas. Resolví por tabla de valores. Asigné valores en X y en Y reemplacé la función exponencial. Vamos a tomar el ejemplo B, donde la función exponencial Y es igual a 2 por 3X más 2. Tomamos un ejemplo. X cuando vale 2 queda 2 por 3 al cuadrado más 2, porque nuestro exponente X es reemplazado por el valor asignado en la tabla. 2 por 9, que en este caso es 3 por 3, 9, 2 por 9, 18, más 2, 20. Para cuando X valga 2, Y va a valer 20. En el caso de 0, queda 2 por 3 elevado a la 0 más 2. Sabemos muy bien que todo número elevado a la 0 da por resultado 1. Por ende, 2 por 1 es 2, más 2 es 4. Para cuando tenemos menos 1, tenemos inverso. 2 por 3 menos 1 más 2 nos va a quedar 2 por 1/3. Se simplifica cruzado, se multiplica derecho. No podemos simplificar, por ende multiplicamos. 2 por 1, 2, 1 por 3, 3. 2/3 más 2. Tenemos una suma de fracciones. Por ende, tenemos que buscar un común denominador, en este caso es 3, y resolvemos. 3 dividido en 3 es 1, por 2 es 2. 3 dividido en 1 es 3, por 2 es 6. 6 más 2 nos da 8/3 como resultado. Entonces, cuando X valga menos 1, Y va a valer 8/3. Ejercicio 1, parte C y D, donde tenemos funciones logarítmicas. Para resolver ambos ejercicios realicé una tabla de valores donde le asigné valores, en este caso a Y. Partimos de la ecuación Y igual al logaritmo base 4 de X más 1 y donde está Y reemplazamos por el valor asignado en la tabla. Un ejemplo 2. Nos queda 2 igual al logaritmo base 4 de X más 1. Necesitamos desglosar esto. Por ende, el logaritmo base 4 pasa al otro lado del igual como 4 elevado a la 2. Se transforma en una función exponencial. El 4 se transforma en base y el 2 en exponente, quedando 4 a la 2 igual a 4 al cuadrado igual a X más 1. Ahora, 4 al cuadrado es 16 y el X más 1, ese 1 está sumando. Necesitamos despejar X. Por ende, el 1 pasa al otro lado del igual restando, quedando 16 menos 1 que nos da 15. Interpretamos. Cuando Y valga 2, X va a valer 15. Ahora, en el caso de menos 1, realizamos el mismo procedimiento. Lo único diferente es que al tener un exponente negativo, hacemos inverso. Por ende nos va a quedar 1/4 igual a X más 1. El segundo sumando pasa restando. Y resolvemos 1/4 menos 1, que nos da una suma de fracciones. Utilizamos como un denominador que es 4 y resolvemos. 4 dividido en 4 es 1, por 1, 1. 4 dividido en 1 es 4, por 1 es 4. Entonces 1 menos 4 nos da menos 3/4. Ese es el valor para X. Entonces cuando Y valga menos 1, X va a valer menos 3/4. Realizamos este procedimiento con todos los demás ejercicios, tanto como en el C y como en el D, para cada uno de los valores asignados en Y. Ahora, para saber la asíntota de ambos, tomamos el argumento más 1, le restamos menos 1 y nos da 0. Dentro del paréntesis, el logaritmo no puede valer 0, porque un logaritmo que vale 0 no existe. Por ende, mi curva va a empezar desde el menos 1 hacia la derecha sin tocar el menos 1 en X. Para el caso de D, mi asíntota va a ser menos 2, porque más 2 menos 2 nos da 0. Como dijimos, dentro del paréntesis no puede haber 0 porque no existe. Por ende, mi curva en este caso empieza desde el menos 2 hacia la derecha sin tocar el menos 2, aproximándose cada vez más, pero sin tocarlo. En esta imagen podemos observar el comportamiento de las 4 funciones. En rojo y naranja tenemos funciones exponenciales, con una asíntota horizontal en el valor 2, y igual a 2.
Quiere decir que mis funciones van a comenzar desde ahí y van a crecer, porque no van a llegar a tocar ese valor. Sí a aproximarse, pero no a tocarlo. Ahora, mis futuras logarítmicas verde y amarillo tienen asíntotas verticales. Verde tiene mi asíntota vertical en -2, quiere decir que mi curva va a arrancar desde ahí hacia la derecha, y la amarilla tiene la asíntota vertical en -1, quiere decir que va a arrancar desde ahí hacia la derecha. No van a llegar a tocar esos valores, sí a llegar a aproximarse, pero no tocarlos, porque no podemos calcular un logaritmo con valores negativos ni con 0, porque no existe. Aquí podemos observar entonces que el dominio y las asíntotas son totalmente distintas en ambas funciones, son opuestas. Y acá podemos observar que una crece lentamente y la otra crece rápidamente. Ejercicio número 2. Ecuaciones logarítmicas aplicando propiedades. En el ejemplo 1 tenemos logaritmo en base 7 de 1 sobre raíz quinta de 49 por raíz cuadrada de 7. Podemos observar que la operación principal acá es una división, por ende la propiedad sería una resta de logaritmos, quedando expresado como logaritmo en base 7 de 1 menos logaritmo en base 7 entre paréntesis raíz quinta de 49 por raíz cuadrada de 7. Podemos resolver el logaritmo en base 7 de 1, que nos va a dar como resultado 0, menos, entre el paréntesis vemos que hay una multiplicación, lo que nos da como propiedad una suma de logaritmos. Entonces, abrimos corchete y nos queda logaritmo en base 7 de raíz quinta de 49 más logaritmo en base 7 de raíz cuadrada de 7. Por ende, estas raíces se convierten en exponentes fraccionarios. Nos queda expresado dentro del corchete como logaritmo en base 7 de 49 elevado a un quinto más logaritmo en base 7 de 7 elevado a un medio. Estos exponentes fraccionarios podemos colocarlos de la siguiente forma. Un quinto por logaritmo de base 7 de 49 más un medio por logaritmo de base 7 de 7. Podemos resolver ahora sí los logaritmos. Logaritmo de 7 en base 7 de 49 nos va a dar 2 y logaritmo 7 de 7 nos va a dar 1. Por ende tenemos un quinto por 2 más un medio por 1. Un quinto por 2 nos da 2 quintos y un medio por 1 nos da un medio. Por ende nos queda 2 quintos más un medio. Utilizamos común denominador porque tenemos una suma de fracciones. Común denominador en este caso va a ser 10 y decimos 10 dividido en 5 nos da 2, por 2 es 4. Ahora 10 dividido en 2 es 5, por 1 5. 4 más 5 es 9, 9 décimos. Pero como afuera del corchete tenemos un signo negativo, todo el resultado se convierte en valor negativo. Por ende nos queda menos 9 décimos. Bien, continuamos con el ejercicio B, donde tenemos logaritmo de base 3 de raíz cúbica de 3 por 27 sobre 81. Como operación principal tenemos una división, entonces aplicamos la propiedad de resta de logaritmos, quedando expresado como logaritmo de base 3, entre paréntesis, raíz cúbica de 3 por 27, menos logaritmo base 3 de 81. A ese logaritmo base 3 de 81 lo podemos resolver, nos queda como resultado 4, porque 3 elevado a la cuarta nos va a dar como resultado 81. Ahora, dentro del paréntesis tenemos una multiplicación. Por ende, si aplicamos propiedad, tenemos una suma de logaritmos, quedando expresado como logaritmo en base 3 de raíz cúbica de 3 más logaritmo en base 3 de 27, menos 4. El logaritmo en base 3 de 27 también se puede resolver. Nos da como resultado 3, porque 3 elevado a la 3 nos va a dar como resultado 27. La raíz que tenemos lo podemos expresar como un exponente fraccionario, quedando como logaritmo base 3 de 3 elevado a un tercio más 3 menos 4. A ese exponente fraccionario lo podemos escribir abajo de la siguiente forma. Un tercio por logaritmo base 3 de 3 más 3 menos 4. Como tenemos logaritmo base 3 de 3, nos va a dar como resultado 1. Porque para que nos dé el mismo número tenemos que elevar ese valor a 1. Por ende nos va a dar 1. Nos queda expresado como un tercio por 1 más 3 menos 4. No podemos simplificar, entonces resolvemos directamente multiplicando derecho. Nos va a quedar un tercio más 3 menos 4.
una suma de fracciones. Vamos a tener que buscar ahora un común denominador, que en este caso va a ser 3. 3 dividido en 3 nos va a dar 1. Por 1, 1. 3 dividido en 1 es 3, por 3 es 9, y 3 dividido en 1 es 3, por 4 es menos 12. 1 más 9 es 10, menos 12 nos va a dar como resultado menos 2 tercios. Ejercicio número 3. Tenemos una ecuación exponencial para resolver aplicando propiedades. Tenemos a igual 7 elevado a la x más 1 más un séptimo elevado a menos x menos 2 menos 3 por 7x igual a 53 sobre 49. Necesitamos desarmar el x más 1. Nos va a quedar expresado como 7 elevado a la x por 7 elevado a la 1 más. Como tenemos una fracción, podemos utilizar un exponente negativo para invertir. Nos va a quedar 7 elevado a la menos 1 entre paréntesis elevado a menos x menos 2. Menos 3 por 7 elevado a la x igual a 53 sobre, al 49 lo podemos expresar como 7 al cuadrado. Nos va a quedar 7x, 7 elevado a la x por 7 elevado a la 1 más potencia de otra potencia, multiplicamos. Menos 1 menos x, x, menos 1 menos 2 más 2. Entonces nos queda 7 elevado a x más 2 menos 3 por 7x igual a 53 sobre 7 al cuadrado. Desarmamos ese x más 2, nos queda expresado como 7x por 7 elevado a la 1, 7 elevado a la x por 7 elevado a la 1 más 7 elevado a la x por 7 elevado a la 2 menos 3 por 7 elevado a la x igual a 53 sobre 7 al cuadrado. Tenemos como factor común 7x, tomamos ese factor y multiplicamos. Entre paréntesis colocamos 7 elevado a la 1 más 7 elevado a la 2 menos 3 igual a 53 sobre 7 al cuadrado. Resolvemos lo del paréntesis. 7 elevado a la 1 es 7, 7 elevado a la 2 es 49, menos 3. Nos da como resultado 53. 7 elevado a la x por 53 igual a 53 sobre 7 al cuadrado. Ese 53 que está multiplicando va a pasar dividiendo. En la división se simplifica derecho y se multiplica cruzado. Por ende, podemos simplificar ambos 53. Nos queda como 1 sobre 7 elevado a la 2. Entonces tenemos 7x igual a 7 a 1 elevado a 1 sobre 7 elevado a la 2. Tenemos que volver ese exponente negativo para quitar el 1. Por ende nos va a quedar 7x va a ser igual a 7 elevado a la menos 2. Como resultado vamos a obtener que x va a valer entonces menos 2. Ejercicio número 4a. Logaritmo de base 2 entre paréntesis x más 3 más logaritmo de base 2 entre paréntesis x menos 5 igual a 3. Tenemos una suma, por ende va a quedar una multiplicación de logaritmos, quedando logaritmo de base 2 entre corchetes abro paréntesis x más 3 por entre paréntesis x menos 5 cierro corchetes igual a 3. El logaritmo de base 2, ese 2 va a pasar como base elevado a la 3 que va a ser el exponente. Aplicamos propiedad distributiva. X por x es x al cuadrado, x por 5 es 5x, nos va a dar más por menos menos. 3 por x va a dar 3x y 3 por 5 va a dar 15, menos 15, igual a 8. Sumamos y restamos términos semejantes y el 8 que está sumando pasa restando. Por ende nos queda x elevado al cuadrado menos 2x menos 23 igual a 0. Una función cuadrática donde se va a aplicar Bhaskara para resolverla. Tenemos que a es igual a 1, b es igual a menos 2 y c igual a menos 23. Por ende, reemplazamos esos valores en la fórmula de Bhaskara y nos queda una raíz que nos va a dar con decimal porque no es exacta. Sacamos raíz x1, x2 y nos queda 2 más raíz cuadrada de 96 sobre 2, 5,89 y x2 nos queda igual a 2 menos raíz cuadrada de 96 sobre 2 que nos va a dar menos 3,89. Por ende, nuestro valor va a ser el positivo, que va a ser x igual a 5,89. En el caso del ejercicio número 4, pero b, vamos a hacer lo mismo. Tenemos logaritmo de base 5 de x más logaritmo de base 5 entre paréntesis 2x menos 1 menos logaritmo de base 5 entre paréntesis de 2x más 2 igual a 0.
Acá lo que podemos observar es que tenemos suma y resta. Por ende, como en la primera tenemos logaritmo de base 5 de x más logaritmo de base 5 entre paréntesis 2x menos 1, como es una suma va a quedar como multiplicación. Y como la siguiente sigue con resta, va a quedar como una división. Por ende va a quedar expresado como logaritmo de base 5 de x por, entre paréntesis, 2x menos 1 sobre 2x más 2. Colocamos logaritmo de base 5 porque es el factor común, igual a 0. Resolvemos, aplicamos propiedad distributiva en el numerador, que va a quedar como 2x por 2 elevado a la 2 menos x. Y en el denominador va a quedar 2x más 2 porque no tenemos nada para hacer. Ahora, ese logaritmo de base 5 va a pasar hacia el otro lado del igual como base y el 0 como exponente. Entonces nos va a quedar 5 elevado a la 0. Ahora, en la parte de abajo vamos a pasar ese 2x más 2 al otro lado del igual. Como está dividiendo, va a pasar multiplicando. 5 elevado a la 0 va a ser 1 y va a quedar multiplicado por, entre paréntesis, 2x más 2. Y en el otro lado nos queda 2x al cuadrado menos x. Resolvemos eso y nos queda 2x elevado al cuadrado menos x igual a 2x más 2. Por ende, esos 2x más 2 va a pasar hacia el otro lado, restando, para igualar todo a 0. Nos queda 2x elevado a la 2 menos x menos 2x menos 2 igual a 0. Sumamos y restamos términos semejantes y nos va a quedar expresado como 2x elevado a la 2 menos 3x menos 2 igual a 0. Nos da también como resultado una función cuadrática, por ende vamos a aplicar Bhaskara para sacar las raíces. Tenemos a igual a 2, b igual a menos 3 y c igual a menos 2. Aplicamos Bhaskara, reemplazamos los valores y nos queda como resultado x1 de 2 igual a 3 más menos raíz de 25 sobre 4. Como nos da una raíz exacta, nos va a quedar en x1 3 más raíz de 25, que es 5, sobre 4, y nos va a dar como resultado 2. Porque 3 más 5 es 8, 8 dividido en 4 es 2. Y ahora, en x2 tenemos 3 menos raíz cuadrada de 25 sobre 4 igual 1 medio. Porque nos va a dar, tenemos 3 menos 5 es 2, menos 2. Y si simplificamos, nos va a quedar 1 medio, o sea, menos 1 medio. Nuestro resultado acá va a ser el positivo, por ende va a ser x igual a 2. Bien, en el ejercicio número 5 solamente debemos aplicar la definición del logaritmo. Tenemos el ejercicio A que dice logaritmo en base 2 a 64 igual a 6, porque 2 elevado a la 6 es igual a 64. En el B, logaritmo de 216 de 6 es igual a 1 tercio, porque 216 elevado a 1 tercio es igual a 6 y la raíz cúbica de 216 es igual a 6. En C es igual, logaritmo de base 16 es de 1 medio, va a ser igual a menos 1 cuarto, porque 16 elevado a 1 cuarto es igual a 1 medio, ya que el denominador del exponente fraccionario se convierte en el índice y el numerador en el exponente de 16 menos 1 igual a 1 medio. Por ende, al tener menos 1 se convierte 1 sobre 16. Raíz de 4 de 1 sobre 16 es igual a 1 medio. Pero si multiplicamos 1 medio varias veces, o sea 4 veces, nos va a dar 1,16. 1 sobre 16. En el D tenemos logaritmo de base 3 de 1 sobre 81 igual a menos 4, porque 3 elevado a menos 4 es igual a 1 sobre 81. Ya que tenemos exponente negativo, va a quedar 1 tercio elevado a la 4, que es igual a 1 sobre 81. Porque si multiplicamos 1 tercio 4 veces, nos da 1 sobre 81.